terrible, sí, así es, Jagroski, parece tan serio. Bueno, la grieta, nueva grieta en realidad, en Juntos por el Cambio, ahora tiene que ver con el blindaje. El blindaje sí, el blindaje no. Escuchamos lo que decía Horacio Rodríguez Larreta. Que plantean algunos candidatos es que irían a hablar con el fondo, por ejemplo, para conseguir un blindaje, o que al plantear una dolarización llegarían esos fondos al Banco Central. Digo, poco es no coincidir, pero digo, es lo que dice. No, pero de vuelta, que blindaje hizo de la Rúa. Blindaje, así como lo llamas vos, blindaje lo hizo de la Rúa. No vamos a repetir eso. Miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo se repetir el blindaje de la época de la Rúa? ¿Cómo terminó de la Rúa después el blindaje? Lo mencionaron ayer. Pero bueno, sí. Pero está bien, pues yo no coincido, déjame decirlo. Yo no coincido volver a hacer un blindaje como hizo la Rúa, no coincido. No coincido, ¿qué vamos a ir a pedirle otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas. Bueno, fue contundente Horacio Rodríguez Larreta respecto de la propuesta que había hecho Patricia Bullrich en el día de ayer. Sí, y hay algo que tiene 2 o 3 semanas. Si además esto lo conversás con gente del esquema de Patricia Bullrich, miran las declaraciones de Larreta, las señalan y dicen, vieron que yo tenía razón. ¿Por qué? Porque una concatenación de declaraciones que hubo, primero de Miguel Pichetto, después de algún otro dirigente cercano a Larreta, y después la entrevista que yo le hice a Juan Manuel López. Sí. Relacionándola a Patricia Bullrich con el 2001, porque no todo el mundo... No, es que iba eso. En ese recorrido de declaraciones, Bullrich, o la gente cercana a Bullrich, digamos, interpretando el pensamiento de la candidata, dicen, hay una intención deliberada del esquema de Larreta de vincular a Patricia con la experiencia del 2001. Bueno, probablemente tenga algo que ver con que Bullrich fue funcionaria, digamos, ¿no? Y una ministra central del gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora, con esta declaración de hoy, lo que decía gente cercana a Bullrich es, ¿ves? No alcanzó con las declaraciones de los otros candidatos y Larreta tuvo que salir él mismo a vincularla a Patricia. Esto es lo que decía la gente de Bullrich. Yo creo que la verdad le hizo un corte de manga a Bullrich o a esa hipótesis, porque la que se encargó de vincularse a ella misma con una propuesta, exactamente, fue la propia Patricia Bullrich. Lo que hizo hoy Larreta es, como se dice en el fútbol, lo que pedía la jugada. La verdad que la dejó picando con el arquero tirado. Era más fácil errarla. Sacarla fuera, Exactamente, era más fácil errarlo que hacerlo. Sí, y está logrando además algo que en algún momento buscó el oficialismo. Sí. Porque el oficialismo también fue quizá en la misma línea, estos jugadores B, si se quiere, como López en su momento, que incluso el episodio de López marcaba eso, de que había el bullrichismo pidiéndole a Larreta casi que lo vaya a retar a López por haber dicho lo que había dicho. Pero en la misma línea, el oficialismo estaba tratando de producir este link entre aquella Bullrich y la Bullrich de ahora, que tiene un elemento fáctico válido, que aquella Bullrich fue quizá, en el recorrido histórico, la figura emblemática a la hora de defender el recorte del 13%, que fue un ajuste del gobierno de la Rúa, y que hoy dice, sin ningún tipo de ocultamiento, de eufemismo, que es necesario un recorte. Por lo tanto, el proceso histórico, aunque hayan pasado 22 años, y mucha gente no tenga ese registro histórico, está muy presente. Me detengo de todas maneras... Dale. En un detalle que a mí también me llamó mucho la atención, que la semana pasada en un trabajo, en un estudio cualitativo, había esta referencia sobre la dimensión de las crisis. Sí. Y hay una explicación técnica, pero algunos estaban viendo que la crisis actual, a pesar de que no tiene muertos como tuvo la crisis del 2001, no tiene... No es un detalle menor. Bueno, no, que no tuvo tampoco una crisis institucional, porque la del 2001 tuvo una crisis institucional fenomenal, como nunca en las últimas décadas se vio en aquel momento la dimensión de crisis entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. Un dato muy obvio, pero ahora olvidado, fue el tema de los patacones y la cantidad de monedas que convivieron en aquel tiempo, digamos. Yo cobré en patacones. Bueno, nosotros hemos cobrado. El LECOP que era nacional, había varias... Qué caótico, ¿no? Varias boletas, pero digo, la dimensión de la crisis también es un proceso para mirar. Y que Larreta lo esté poniendo en la dimensión... Pero tiraste una derivada, perdón, ramificaste. Vos decías que en ese focus, en ese estudio,
¿Qué se desprendía de ese...? Que la crisis presente, como toda crisis presente, se asume como más grave que la crisis pasada. Porque las crisis que pasaron quedaron atrás. Claro. Y la crisis presente, vos no sabés si es el pico de la crisis o es una crisis que está creciendo. No sabés ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar. Y además hay un alto porcentaje de personas que van a votar en esta elección, yo lo reitero porque lo decía Rosario ayer en la noche, yo esto no lo sabía en el programa de Gustavo Silvestre, hay un 30% de personas que no vivieron el 2001, de votantes, ¿no? Que no vivieron el 2001, que no dimensionan. debe ser. Que no habían, debe ser que no habían nacido. Que no habían nacido, Tampoco. perdón, que no habían Eso, nacido en el 2001, claro. exacto, sí. Y entonces, claro, ¿cómo le explicás a esa Pasaron gente 22 lo que años, claro. significó el 2001? Porque yo decía recién, qué viejazo, pero yo recibía los patacones, cobré en patacones, me acuerdo del 1 a 1, me acuerdo de todo ese proceso y me acuerdo de la plaza y los muertos en la plaza. Y me parece gravísimo, difícil contárselo A alguien que no lo vivió. a alguien que no lo vivió. No, incluso tal vez desde el desconocimiento, hay jóvenes que incluso reivindican la gestión del 2001, del 2000 para atrás, ¿no es cierto? Esta idea de Menem fue un buen presidente, pero no logró llegar a su cometido. De la Rúa, hoy lo decía incluso Ricardo López Murphy, ¿no es cierto? De la Rúa tenía un buen programa de gestión, pero no pudo continuar con su programa, no pudo llegar a su objetivo. Si hubiese podido llegar, hubiera sido otro tema, ¿no es cierto? Yo creo que hay una reivindicación de López Murphy, no sé si hay alguien más que reivindique a De la Rúa. Sí, no, yo no creo sé. que hay una reivindicación del menemismo No lo sé, póstumo. del menemismo. También del de la menemismo Rúa. en todo caso, sí. De lo que fue el 1 a 1, que de todos modos, NASA, y esto seguramente vos lo vas a conocer muy bien, pareció maravilloso en ese momento, pero después nos llevó al caos absoluto, porque vos te comprabas cualquier cosa y salía $1, $1, era lo mismo, y no era lo mismo, ¿no? Fue un engaño, fue un espejismo que vivimos durante mucho tiempo. No, Sí. El otro dato con el tema de el blindaje y las reacciones tiene que ver con tratar de decodificar, si ponemos, como venimos poniendo en discusión las encuestas y las proyecciones electorales, es si en las reacciones de cada espacio político y de cada uno de los universos dentro de la interna de Juntos por el Cambio, uno puede entender algo. Evidentemente, Patricia Bullrich fue a hablar a la rural de cuestiones que ella interpretaba que a quien estaba en la rural, al mundo del campo, al mundo del poder, le importaba, y termina llevando un debate a un terreno donde evidentemente no se siente cómoda, No, claro. y donde le sirve una respuesta a Horacio Rodríguez Larreta. Mirá lo que tuiteó hoy, Sí. que ahí Bueno, vamos, sí, Iván. sí. Ahí pero quiero ¿qué ir fue a lo ese que- punto. ¿te querés presentarlo vos? Dale. No. Porque si vas a hacer previa digamos, de eso, dale. No, claro, ¿De Fernando porque digo, Iglesias? lo de Fernando Iglesias, si uno Sí. lo puede leer como reacción climática de cada sector, evidentemente Fernando Iglesias cree que esta discusión para Patricia Bullrich es perdidosa. Si no, no hubiese tuiteado lo Claro. que tuiteó. Vamos a ver lo que tuiteó Fernando Iglesias, siempre fiel a su estilo, después lo borró porque le pareció un poco fuerte, y si le pareció fuerte a Fernando Iglesias, imagínense, ¿no? De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro. Durísimo estuvo. Lo borró y después hubo como una especie de pedido de disculpas por este tuit. De todos modos, a mí no me sorprende, conozco a Fernando Iglesias, lo he entrevistado, sé que su estilo a veces parece como pasar líneas, pero me parece que el resumen de este tuit es la gravedad de la discusión dentro de la oposición, Claro. ¿no? En el Vos marco de sabés esta campaña. que antes lo tuitea un... Estamos hablando de la Rúa, si De la Rúa terminó mal, algo que me parece que nadie discute y que nadie debería No, utilizar esto como es argumento de obviamente campaña. Es una vergüenza. invocación Claro. a esto que hace la deep web, digamos, sobre todo macrista, bullrichista, y también un sector del kirchnerismo, de la izquierda, en el que vinculan el suicidio de René Favaloro con... Sí, claro. a A ver qué es peor. digo, con Horacio Rodríguez la Larreta, yo lo sé, exactamente, no, no, con la no, gestión no, del no, PAMI. Pará, yo lo entendí el tuit, no es que no entiendo No, pero hay el un montón de vínculo gente que Larreta no, con- seguramente. Ah, dale, Eso está bien, digo. está bien. Hay un montón. Claro. Pero es una Pero digo, lo de discusión... fondo es la, Pero además es es la una gravedad, Una discusión muy ¿viste? de sobrepolitizado, micro, Sí, ¿no? sí, Endogamia, sí. hay una cosa de eso, que igual se lo preguntaron, creo que se lo preguntó Alejandro Fantino, porque lo dijo alguien hace 2 o 3 meses, porque alguien lo dijo, alguien con más seniority, con más jerarquía que Fernando Iglesias lo dijo, que mereció la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Patricia Bullrich lo grabó en un videito junto a la, ¿te acordás? A una bueno, puede haber figura sido... de No, Favaloro. no, sí, puede haber sido Bullrich, Sí, porque también sí. le dijo Massa. Fue Patricia Bullrich Claro. con... Massa lo dijo con Lautaro. Patricia Bullrich lo hizo en un video, Exacto. lo recuerdo porque fue hace poquito y a mí me pareció muchísimo. Ahora, hay algo que me parece
que hace sentido con lo que decía Pablo recién, que es, evidentemente, que en la campaña, lo voy a poner en términos pugilísticos, en la campaña se tiran piñas todo el tiempo, ¿no? Sí. Cuando una interna es una interna como la que estamos viendo de Juntos por el Cambio. Pocas manos entran que te hacen las piernas de tela, ¿no? O que te hacen temblar. Yo creo que la del 2001 a Bullrich es de esas cuestiones que son particularmente nocivas para su figura, y debe estar lamentándolo porque ella sola se metió en la situación, en la secuencia. Es decir, obviamente hay un contexto en el que recuerda persistentemente la presencia de Bullrich en el gobierno de Fernando de la Rúa. Ahora, blindaje, Fondo Monetario Internacional y encima gestión no iniciada debe ser, creo que de las cuestiones de los errores autoinfligidos, si no el más grave de los más graves de la campaña de Bullrich. Igualmente no es la primera vez que menciona el Fondo Monetario Internacional. Digo, una vez te puedes equivocar, la segunda ya no sé si es equivocación. Recuerdo que en el Yao Yao, ella misma fue la que había dicho... El colchón, ¿te acordás? Había hablado de la necesidad de un colchón de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional. O sea, es una idea que efectivamente Bullrich la continúa. Y además pregunto, digo... No me acuerdo si fue 1 o 2 semanas antes de que Patricia Bullrich dijera esto, habíamos dicho que Sergio Massa había denunciado públicamente, no de manera formal, pero quiero decir públicamente, que había economistas de la oposición que estaban vinculados con funcionarios del Fondo Monetario Internacional a los fines de llevar negociaciones paralelas. Operando en contra, sí. En ese momento se había desmentido. Sobre todo habían puesto el hincapié en Luciano Laspina, que es el 2 de Bullrich en materia económica. Sí. Y ahora es la misma Bullrich que dice, bueno, no, nosotros tenemos las intenciones de continuar. Al principio dice que están negociando, después dice que no, pero la idea es mantener las intenciones. Entonces, ¿cómo es? En el medio, pregunto, ¿se habrá dado cuenta de que no da a admitir que efectivamente hay una negociación en paralelo con el Fondo Monetario y por eso después se retractó? ¿O qué es lo que pasó? Y es... Lo que pasa es que son dos cosas distintas, perdón, en respuesta a esto. Una cosa es una negociación para que no haya acuerdo, y justamente lo que ella termina diciendo ahora es... No hablamos con el fondo, porque dicen, no hablamos, ¿no? Nada de esto está hablado. Pero sí mi intención es ir a hablar para pedirle más dólares. Por eso, digo, al principio ella dice, estamos hablando con el fondo, después dice, no estamos hablando con el fondo. Uno podría atar cabos y decir, bueno, si efectivamente, esto en el plano de lo teórico, porque no se comprobó, pero digo, si efectivamente economistas de la oposición fueron a decir, che, no arregles con Massa, porque después nosotros vamos a negociar, hay un monto entonces que por ahí se estaba deliberando, como ella misma dijo. Ahí, bueno. Siempre hay una confusión sobre esto, ¿no? Porque hay dos profesionales chilenos en el Fondo Monetario Internacional. Siempre hay una confusión con estos. Y me lo anoté porque la confusión a mí me persiste. A ver. Herrera es el director titular de la silla del Cono Sur por rotación, la que antes tenía Sergio Chodos, por la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Y Valdés es el director del Departamento del Hemisferio Occidental. ¿Por qué digo esto? Porque... según entiendo, el problema que había tenido la República Argentina había sido con el primero. Y lo que me dicen hoy es que Massa, que arrancó muy friccionado por el vínculo que tenía este funcionario con el equipo económico de Cambiemos, aparentemente ahora está en una conversación mucho más fluida y mucho más constructiva. Bien. Igualmente, lo que no sabemos todavía, sea Luciano Laspina, sea Hernán Lacunza o sea Carlos Melconian, es cuál sería a paquete cerrado, y tampoco, en este caso, no sabemos quién sería el ministro de Economía de Massa, es qué haría el próximo gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una hoja de ruta. No termina de estar claro, porque lo que estamos viendo es el rollover, digamos, ¿no? El patear del patear. Bueno, como primera medida, pedirle más dólares. El caso de Bullrich, sí. Acaba de explicar Patricia Bullrich. Caso de Bullrich. Bueno, nos vamos a Mar del Plata, una situación mucho